Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Estoy muy seguro que si vives en Perú, has vivido en Perú, especialmente has vivido en la sierra, has escuchado muchas historias de duendes. Desde duendecitos pequeños, traviesos, un tanto malcriados a veces, hasta encuentros que podrían ser realmente perturbadores. Pero para eso está el tío Merlín el día de hoy. ¿Esas historias son reales? Bueno, creo que vamos dejando en claro que eso es muy complicado de probar. Pero lo que sí podemos probar es desde cuándo existen estas historias de duendes y lo más importante, cómo se originaron. ¿Existieron en la época de los incas? ¿Aparecieron en la época del virreinato? ¿O es algo mucho más contemporáneo de lo que nosotros creemos? Así que hoy día vamos a hablar un poquito acerca de la mitología andina y los famosos duendes. Por lo que te invito a que te quedes aquí y te suscribas al canal, me falta muy poquito para llegar a 200.000 suscriptores. Así que yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato de las colinas de hierro bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote ¿cómo surgen los duendes en el Perú? A ver, antes que aparezca el loquito Mario Bunge que me diga, no Merlín, eso es pseudociencia, les aviso que dentro de las ramas de las ciencias sociales se estudian este tipo de fenómenos para entender la mentalidad de una población, para comprender cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a decir a esta población, mira, este fenómeno existe. Y esto es algo que obviamente lo desarrollan profesionales de las ciencias sociales y la fuente del día de hoy viene de una de las leyendas de la antropología en el Perú. Nada más ni nada menos que del antropólogo Luis Millones con su libro Todos los niños se van al cielo, que es un estudio sobre duendes, publicado por el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les invito a revisar mucho ese libro ya que tiene una gran cantidad de información acerca de cómo nacen los mitos de duendes a lo largo de todo el territorio. Y si bien es cierto, antes de empezar el tema, este canal no está en modo I want to believe, sino está en modo de entender por qué la gente comienza a imaginar estas ficciones, debo decirte de que todas estas informaciones que te voy a decir van a estar matizados entre ese libro y otro más que te voy a mostrar en un momento. Pero vamos primero a lo primero. Merlín, ¿cómo nace esto de los duendes en el Perú? Primero hay que reconocer algo. Los duendes no fueron imaginados en el incanato. Es algo muy propio de la llegada de los europeos a territorio americano. Y es que hay que pensar algo. En las épocas de la llegada de los españoles traen consigo una mitología gigante, inmensa, que no es solamente producto de la península ibérica. Recordemos que en el tiempo de la llegada de los primeros españoles está en el gobierno el famoso Carlos V, que tenía un imperio gigantesco que abarcaba desde las tierras germanas hasta, bueno, el territorio americano. Este es un crisol de imaginación. Hay un montón de historias fantásticas, mega fantásticas e hiper fantásticas que van a llegar poco a poco a condensarse y bueno, este es el imaginario que traen los europeos aquí. Debo recordarles de que existe un libro que sacó el historiador Nelson Manrique que se llama El universo mental de la conquista, en la que justamente se aborda ese tipo de temas, cómo la mitología europea comienza a fundirse con la mitología americana y te lo voy a dejar aquí. Lo que sí podemos ir adelantando es que los incas tienen un imaginario mental enorme, gigantesco y sumamente rico. Nada que ver con la declaración de Alan García de que acá adorábamos rocas y eso es muy simple. Y es que la relación de los incas con la muerte es muy clara y creo que su manifestación más clara son las malquis, estas famosas momias incas que en teoría servían como un punto de conexión entre el Caipacha, que es nuestro momento, y el Ucupacha, que es el mundo de abajo. Sin embargo, Luis Millones sí encuentra algo que podríamos decir parecido a un duende en la época del incanato, que es el Wawiri o el también llamado Biwiri, que se mencionaban que eran una suerte de espíritus que habitaban las casas, eran pequeños y se solían refugiar en los lugares escondidos de las casas, podría ser debajo de algún tipo de estructura, etc. Pero no les dan forma, se le dice que simplemente son como una suerte de espíritus ahí.
Ahora, la existencia de los duendes está relacionada a los niños. Básicamente acá en el Perú, muy relacionada a los niños, especialmente a los niños recién nacidos. Ahora, con respecto a la relación entre la mitología y los niños en tiempos prehispánicos, hay información. Uno de los casos es el caso del dios Illapa, quien pedía sacrificios de niños. Específicamente de el caso de mellizos, uno de ellos se iba para el sacrificio. Esto es algo que también lo menciona el doctor Fernando Cabieses en sus abundantes estudios sobre la mitología y la vida de los incas. Esta última información proviene de Dioses y enfermedades del antiguo Perú. Pero a ver, ¿por qué te digo que este fenómeno es un fenómeno netamente de la llegada de los europeos y no prehispánico? Porque el duende nace cuando el niño no se bautiza. Entonces esto resulta interesante. O sea, el niño no se bautiza, el niño no conoce a Cristo y por lo tanto va a tener un fin horrible como convertirse en un duende. Pues sí, Gonzalo Portocarrero, el sociólogo, en algún momento en sus estudios sobre los pistacos hace una referencia a los famosos mitos moralizantes, que son historias que se creaban para que la gente, por medio del miedo, comenzara a adoptar costumbres cristianas. Uy, qué raro, ¿no? El miedo y que te vuelvas cristiano, eso nunca pasa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Decían que si el niño no se bautizaba y fallecía, se convertía en un duende. Y si el niño se bautizaba y fallecía, se convertía en un angelito de Dios. Condicionamiento espiritual, pues nunca lo hubiéramos pensado, ¿eh? Lo cierto es que al parecer esta campaña funcionó porque mucha gente comienza a responder al bautizo como un acto necesario para que el niño no se condene, no se convierta en un duende, y sobre todo hoy en día que ya es algo muy normal. Ahora, al parecer todo esto de los mitos moralizantes llegan a calar mucho más allá de la mentalidad del que simplemente es bautízate, vuelve cristiano y punto, sino también se comienza ya a entretejer en la mente del poblador rural, quien le comienza a atribuir más cosas a los duendes, cosas principalmente negativas. Es por eso que se busca de alguna u otra forma evitar el contacto con estos seres. Dentro de las historias que recoge Luis Millones se mencionan unas formas de evitarlos, que era obviamente 1 el bautizo, 2 el agua del socorro y 3 la forma en cómo se hacía el funeral y el entierro del niño. Pues decían que cuando se producía el funeral había que hacer una fiesta y el entierro tenía que ser luego del ocaso. Ahora, las historias de duendes en todos lados del Perú no es de la misma forma. Comparten algunos patrones en común, pero van modificándose de acuerdo a la región en la cual tú vas explorando. Y es que en el caso sureño, por ejemplo, hay otras versiones con respecto al duende. Por ejemplo, decían que podía provenir de niños abandonados o cuya concepción se había interrumpido, o sea, la palabra con A y termina en portados. También se le da características que son negativas, como ya te dije hace rato. Eran vengativos, eran agresivos, o eran juguetones. Ahora, ¿por qué encajo esto de juguetón con algo negativo? Porque sus juegos usualmente terminaban en cosas que no beneficiaban al ser humano. Si quieres una historia parecida, puedes leer la de Oshta y el duende, como ambos, niño y duende, comenzaron a jugar, pero Oshta salió perdiendo tremendamente. Con respecto a lo que son los lugares donde habitan los duendes, la mentalidad popular los asocia a árboles, especialmente árboles frutales, y si son árboles frutales lechosos como el caso del higo, mejor aún. Otro punto muy conocido son los manantiales. Sobre eso podemos hablar en algún momento sobre el famoso Ucupacha y su relación con los manantiales. Y que una de sus presas favoritas son otros niños a quienes atrae para luego encerrarlos con ellos y con el tiempo convertirlos también en duendes. En Apurímac hay una versión todavía más gore, que es que se menciona que algunas mujeres, por el miedo a tener un hijo, tiraban los fetos al río, y esto ocasionaba de que allí el duende comenzara a crecer, y cuando señoritas se metían luego a bañarse en el río, el duende lograba hacer que esta persona salga embarazada, pero todo era un bait, porque finalmente era un falso embarazo y la mujer nunca lo estuvo y el duende simplemente hizo una broma. Otra característica que se le añade a los duendes es su gusto por la música. Son muy famosos por tener en algunos casos instrumentos musicales, como por ejemplo el caso de los bombos o el caso de los instrumentos de percusión como el tambor. Sin embargo, ya para ir cerrando este corto video, está un duende muy especial, el Muki. Merlín, what the hell is el Muki? El Muki es un duende muy famoso en el Perú porque habita las minas.
Si tú quieres hacerte rico, los mineros cuentan de que tú tienes que hacer un pacto con el Muki. Tienes que entregarle algunas cosas y a cambio el Muki te va a dar oro o te va a permitir explorar el cerro para que encuentres oro. El Muki es todo un duende especial. No tiene la misma lógica de lo que te he descrito aquí, por lo que si este video llega a 5000 likes, te hago un especial completo sobre el Muki. Merlin, pero hay tantos videos sobre el Muki en YouTube, ¿ya qué vas a hacer? Bueno, vamos a utilizar el libro de la antropóloga Carmen Salazar Soler, Supai Muki, Dios del Socavón, que es un estudio acerca del Muki. Y créanme, hay mucha información sobre este duende que no es común de escuchar en este libro. Así que lo único que te separa es darle like y suscribirte al video. Y si antes llegamos a los 200.000 suscriptores, que me falta creo que menos de 300 para llegar, pues te adelanto el video y hago un especial completo sobre el Muki con datos completamente inéditos con respecto a todo lo que has visto o has escuchado. Así que les dejo aquí la meta y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandifer. Así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandifer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.